Llegué temprano a casa y entré al baño. Una maquinilla de afeitar de un extraño, un cepillo de dientes de un extraño, y mi esposa tartamudeando por primera vez en 14 años. No grité. No pregunté 2 veces. Simplemente sonreí, salí y comencé a cavar. Lo que encontré enterrado bajo nuestro matrimonio hizo que la maquinilla de afeitar pareciera inocente. Mi nombre es Jack Harrington. Tengo 43 años. Llevo 14 años casado con Luna. Tenemos 2 hijos. Caleb, que tiene 13 años y ya cree que lo sabe todo, y Aurora, de 9 años, que todavía deja dibujos en mi escritorio cuando cree que estoy triste. Construí todo lo que tengo desde la nada. Crecí en una familia de clase trabajadora en Murfreesboro. Me pagué la universidad, me abrí camino en 3 empresas diferentes antes de aterrizar en Meridian Media. No soy un hombre que se rinde. Eso importa para esta historia. Era un jueves a finales de octubre. Había salido temprano de la oficina, raro en mí, pero una reunión con un cliente se había cancelado a última hora y no tenía ningún deseo de sentarme a otra ronda de revisiones de presupuesto. Conduje a casa con las ventanillas bajadas y la radio apagada, solo pensando. El coche de Luna estaba en la entrada, lo cual no era inusual. Ella dirigía un pequeño estudio de diseño de interiores en el centro y tenía horarios flexibles. Entré por la puerta lateral que daba al garaje. La casa se sintió extraña en el momento en que entré. No ruidosa, sino silenciosa. El silencio particular de una casa que está conteniendo la respiración. No había música de la cocina. No había Luna llamando desde donde quiera que estuviera. Solo quietud. Dejé mi maletín del portátil en el banco y caminé por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba abierta. Entré e inmediatamente noté la puerta del baño principal. Ligeramente entreabierta, una fina línea de luz cruzando el suelo. Luna era obsesiva con esa puerta. Siempre la mantenía cerrada. Siempre. La abrí. Lo que encontré no se anunció dramáticamente. No hubo un momento de película. Era solo una colección de cosas pequeñas y equivocadas. Una maquinilla de afeitar de hombre descansando en el borde del lavabo, de mango negro, desconocida. Una toalla húmeda doblada sobre la puerta de la ducha que no era nuestra. Y allí, junto a mi cepillo de dientes, había un segundo, angulado como si perteneciera allí, como si siempre hubiera estado allí. Mi cerebro catalogó cada elemento lentamente, de la misma manera que lo hace cuando algo no cuadra y está tratando de encontrar primero la explicación inocente. Escuché un paso detrás de mí. Luna estaba en el umbral del dormitorio, todavía vestida, con una expresión cuidadosa en su rostro. No sorpresa exactamente, pero algo cercano, algo ensayado. Llegaste temprano a casa, dijo, su voz aterrizando medio segundo demasiado tarde. Me giré y la miré sin hablar. Observé sus ojos moverse de mí al baño y de regreso. ¿De quiénes son estos?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Sus labios se abrieron, luego se cerraron, luego se abrieron de nuevo. ¿Qué quieres decir? La maquinilla de afeitar, el cepillo de dientes, la toalla. Me hice a un lado para que tuviera una vista completa. ¿De quiénes son, Luna? Y ese fue el momento. Ella estaba allí en el umbral de nuestro dormitorio, la mujer con la que había construido 14 años de vida. Y tartamudeó. No una o 2 palabras. Toda su compostura tartamudeó. Una vacilación visible como una máquina que se atasca en algo que no debía. Un amigo, finalmente logró decir. El vino también. Necesitaba refrescarse antes de una cita. Sí. Su barbilla se levantó ligeramente, como siempre hacía cuando intentaba proyectar una confianza que no tenía. ¿Qué amigo? Una pausa que duró un instante demasiado. Duane, no lo conoces. Es un cliente. Asentí lentamente. No levanté la voz. No me acerqué a ella. Simplemente dije, está bien, y salí del dormitorio, por el pasillo, y por la puerta lateral. Detrás de mí, la escuché llamarme una vez. No respondí. Me senté en mi camioneta durante 20 minutos en la entrada, con las manos en el volante, el motor apagado, sin desmoronarme, sin derrumbarme,
solo pensando con una frialdad de la que no sabía que era capaz. Había estado aquí antes en los negocios. El momento en que te das cuenta de que alguien al otro lado de la mesa te está mintiendo y aún no saben que tú lo sabes, no reaccionas. Recopilas, planeas. Saqué mi teléfono y envié un solo mensaje de texto a Grant Fowler. Necesito hablar. No es urgente, pero pronto. Luego encendí el motor y conduje. Conduje durante aproximadamente 1 hora. Sin destino, sin música, solo la carretera y la oscuridad de octubre cerrándose a mi alrededor. Cuando finalmente regresé a la entrada, la luz del dormitorio de Luna estaba apagada. Me senté en la camioneta otros 10 minutos, luego entré por el garaje. No fui al dormitorio. Tomé el sofá. El sueño no llegó por mucho tiempo. Me quedé allí en la oscuridad, mirando al techo, repitiendo la escena del baño en mi cabeza. No con rabia, sino con una especie de desapego forense. La maquinilla de afeitar, el cepillo de dientes, la forma en que ella había dicho su nombre. The One. Demasiado rápido. Ya preparado. Alrededor de las 2 de la mañana, me levanté y fui a mi oficina en casa. No estaba seguro de qué estaba buscando. Abrí el archivador donde guardábamos los documentos del hogar, hipoteca, seguro, declaraciones de impuestos. Saqué las carpetas una por una, sin buscar nada específico, simplemente moviéndome. Fue entonces cuando encontré el sobre. Había estado metido detrás de la carpeta del seguro, por eso nunca lo había visto. Un sobre blanco liso con mi nombre escrito en el exterior y la letra de mi padre. Mi padre, Carl Harrington, había muerto hacía 4 años, un ataque al corazón a los 68, 2 semanas antes de Navidad. Recordé haber revisado su escritorio en la casa de Murfreesboro, empacando cosas. Debo haber empacado esto sin abrirlo, y lo archivé sin darme cuenta de lo que era. Me senté y lo abrí. Eran 3 páginas, escritas a mano en papel legal amarillo, fechadas 14 meses antes de su muerte. Jack, llevo tiempo queriendo escribir esto y sigo posponiéndolo. La forma en que los hombres hacen con las cosas que importan. Así que, aquí está. Tu madre tuvo una aventura. 19 años después de nuestro matrimonio, me enteré de la forma en que la mayoría de los hombres lo hacen. Por accidente. No buscando. Quiero decirte lo que hice mal porque eres mi hijo y prefiero que aprendas de mis errores que repetirlos. Lo que hice mal fue reaccionar. La confronté esa misma noche. Grité. Le di todas las ventajas. Ella sabía exactamente lo que yo sabía, exactamente cómo me sentía. Exactamente cuánto me había herido. Ella lo usó todo. Cuando el polvo se asentó, no me quedaba nada para negociar. Me quedé, y me alegro de haberme quedado, pero me quedé en sus términos, no en los míos. Esa es la parte que me molestó durante años. Si algo así te sucede alguna vez, y espero que no. No reacciones. Recógete primero. Averigua todo antes de decir algo. Un hombre que controla su información controla el resultado. Te amo, hijo. Sé más inteligente de lo que fui yo. Lo leí 2 veces. Luego lo doblé con cuidado y lo puse sobre el escritorio. Mi padre había sido un hombre tranquilo y práctico que nunca hablaba de sentimientos si podía evitarlo. 3 páginas de papel legal amarillo era lo máximo que me había dicho sobre cualquier cosa personal. Y lo había escrito como un manual de campo. No reacciones. Recógete primero. Averigua todo antes de decir algo. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Grant de nuevo. Mañana por la mañana. ¿Qué fe? Temprano. Luego abrí mi aplicación bancaria. Llevaba semanas queriendo mirar nuestra cuenta de ahorros conjunta. Luna se encargaba de la mayoría de las finanzas del hogar, con lo que siempre había estado bien. Ella era organizada, detallista, mejor en ese tipo de cosas que yo. Deslicé hacia atrás a través de 6 meses de transacciones y casi me lo perdí la primera vez. Una transferencia recurrente una vez al mes a una cuenta que no reconocía. No era enorme, entre $800 y $1,200 cada vez, pero era consistente. Cada tercera semana del mes, como un reloj.
Me senté más erguido. Fui más atrás. 12 meses de transferencias. 18 meses. El número de cuenta siempre era el mismo. La línea de memos siempre estaba en blanco. Escribí el número de cuenta en un bloc y lo miré fijamente. Luna dirigía el estudio de diseño. Tenía su propia cuenta de negocios. Habíamos acordado al principio que mantendría sus finanzas profesionales separadas, lo cual tenía sentido en ese momento. Pero esta transferencia no venía de su cuenta de negocios. Venía de la nuestra, de una cuenta conjunta donde aterrizaban mis cheques de pago. Cerré la aplicación y me senté en la oscuridad por un rato. Por la mañana, me levanté antes que los niños. Preparé café, ayudé a Caleb y Aurora con sus rutinas, los dejé en la escuela sin encontrarme con Luna, y conduje directamente a la cafetería en Belmont, donde Grant ya estaba esperando con una taza a medio terminar. Grant Fowler y yo nos conocíamos desde nuestros 20 años. Había sido mi primer mentor en la industria, un director de operaciones directo que lo había visto todo 2 veces. Escuchó sin interrumpir mientras yo le exponía todo. El baño, la maquinilla de afeitar, Duane, la carta, las transferencias. Cuando terminé, dejó su taza. ¿Cómo te sientes? Enfocado, le dije. Me estudió por un momento, luego asintió lentamente. Está bien, entonces hablemos de lo que harás a continuación. Se inclinó hacia adelante. Necesitas a alguien que pueda rastrear esa cuenta, y necesitas un abogado de familia antes de que ella encuentre uno. Quien se mueva primero establece los términos. Conozco a alguien, dije, un investigador privado hizo un trabajo para un tipo en Meridian el año pasado. Úsalo, la voz de Grant fue plana y segura. Y Jack, no la alertes. Todavía no. En el momento en que sepa que estás construyendo un caso, todo se volverá más difícil. Asentí. Ya lo sabía. Mi padre me lo había dicho. 14 años demasiado tarde para él y justo a tiempo para mí. Salí de la cafetería e hice 2 llamadas desde el estacionamiento. La primera fue a un investigador privado llamado Derek Parr. La segunda fue a un abogado de familia en el centro. La guerra aún no había comenzado, pero yo ya había dejado de esperar a que ella me encontrara. Derek Parr operaba desde una oficina en el 2º piso, encima de una tienda de preparación de impuestos en Nolanville Pique. No había letrero en la puerta, solo un número. Era un ex policía metropolitano, de unos 50 años, con el tipo de rostro que hacía mucho tiempo había dejado de sorprenderse por nada. Me estrechó la mano, sirvió 2 tazas de café malo y escuchó sin tomar una sola nota mientras yo le contaba todo. Cuando terminé, se recostó y dijo, ¿quieres saber quién es Duane Sloan, de dónde viene y cómo se ve su conexión con tu esposa en papel, verdad? Y quiero saber qué tan atrás se remonta, agregué. Asintió lentamente. Dame 72 horas para la primera capa. Tendré más después de eso. Deslizó una sola hoja por el escritorio, su tarifa, sus términos, su acuerdo de confidencialidad. Lo firmé sin regatear. Algunas cosas valen la pena pagar. Regresé a la oficina y pasé el resto del día funcionando en piloto automático. Reuniones, correos electrónicos, una revisión de presentación para un nuevo cliente en Memphis. Hice todo. Nadie notó nada diferente. Eso fue intencional. 3 días después, Parr me llamó de nuevo a Nolanville Pique. Puso una carpeta de manila sobre el escritorio y la abrió sin ceremonia. Duane Sloan, 35 años, originario de Clarksville, trabajaba como consultor de marca independiente, libremente definido por lo que Paul pudo determinar. 2 LLC registradas en Tennessee, una disuelta, una activa. La activa había recibido depósitos regulares durante los últimos 18 meses. Varios de los cuales coincidieron en el tiempo con las transferencias de mi cuenta conjunta. Me quedé mirando esa línea por un largo momento. No es solo un tipo que conoció, dije. No lo parece, respondió Paller. La superposición financiera se remonta al menos 20 meses, lo que significa que esto comenzó mucho antes de que encontraras esas cosas en tu baño. 20 meses. Hice los cálculos sin querer. Hace 20 meses, Luna y yo habíamos celebrado nuestro 13º aniversario en un restaurante del centro.
Ella había usado un vestido verde. Hablamos de llevar a los niños a Colorado el verano siguiente. Mantuve mi rostro impasible. ¿Hasta dónde se remonta su conexión antes del dinero? Oyer pasó una página. Ahí es donde se pone interesante. Tocó una captura de pantalla impresa, una foto de una gala benéfica fechada 6 años atrás. Luna estaba riendo en un marco, de pie 2 personas a su izquierda, parcialmente recortado. Había un hombre cuya mandíbula coincidía con las fotos actuales de Duane Sloan lo suficientemente cerca como para importar. 6 años. Llevábamos 8 años casados en ese momento. Caleb tenía 7 años. Aurora tenía 3. 6 años. Este hombre había estado sentado a su mesa durante 6 años. Piensen en eso por un segundo. Tomé la foto y la miré por un largo tiempo. Luego la dejé y dije, sigue. Quiero todo. Paler asintió brevemente. Hay una cosa más que debes saber ahora. Deslizó otra página. Sloan ha hecho esto antes. Otra mujer, otra ciudad, Memphis hace años. Casada, adinerada, se movía en círculos filantrópicos. El marido finalmente se dio cuenta. Pero para entonces una cantidad significativa se había movido a través de canales similares. Nunca se presentaron cargos. Se resolvió discretamente. Un profesional. El hombre no era solo el error de Luna. Era un operador calculado que encontraba puntos de entrada vulnerables en los matrimonios y los explotaba por dinero. Cerré la carpeta y se la devolví. Guarda una copia de todo. Lo necesitaré documentado. Ya está hecho, dijo Parr. Salí de su oficina y me senté en mi camioneta en el estacionamiento por un rato. Sin desmoronarme. Quiero ser claro al respecto. Estaba enojado, sí, pero era el tipo de enojo limpio y enfocado que te agudiza en lugar de emborronarte. La carta de mi padre decía, descubre todo antes de decir algo. Y yo estaba descubriendo, y cada capa era peor que la anterior. Esa noche, llamé a mi abogada, una especialista en derecho de familia llamada Patricia Horn, que tenía la reputación de ser devastadora en los tribunales. Le di los hallazgos preliminares de Parr. Ella escuchó, hizo 4 preguntas precisas y me dijo que Parr continuara documentando y que no hiciera cambios en mi comportamiento financiero todavía. No muevas dinero, dijo. No cambies cuentas. No le des ninguna razón para pensar que lo sabes. Entendido. Y señor Harrington, empiece a llevar un registro personal, fechas, observaciones, cualquier cosa fuera de lo común. Escrito a mano, no en su teléfono. Me detuve en una farmacia de camino a casa y compré un pequeño cuaderno. Esa noche, después de que los niños se durmieron y Luna estaba viendo algo en la sala de estar, me senté en mi escritorio y escribí la primera entrada. Pasaron 2 semanas. Fui a trabajar, volví a casa, cené con mi familia, ayudé a Aurora con sus deberes, hablé con Caleb sobre sus pruebas de baloncesto. En la superficie, nada había cambiado. Por debajo, todo lo había hecho. Paler siguió investigando. Las transferencias de nuestra cuenta conjunta sumaron poco más de $19,000 en 20 meses. $19,000 que habían pasado de mi cheque de pago a la órbita de Duane Sloan mientras yo estaba en reuniones con clientes y recogiendo la tintorería. Patricia Horn estaba construyendo el marco legal en silencio. Había señalado las transferencias financieras como posible malgasto conyugal, un término que, según explicó con su característica frialdad, tenía un peso real en el Tribunal de Familia de Tennessee. Pero yo necesitaba una cosa más. Necesitaba pruebas de que Luna estaba coordinando activamente con Sloan, no solo viéndolo. El rastro financiero era sólido, pero un abogado determinado podría argumentar coincidencia. Podría argumentar que Luna simplemente había sido defraudada por un hombre en quien confiaba profesionalmente. Necesitaba mostrar intención, coordinación, conspiración, si usamos la palabra correcta. Grant había sugerido la idea durante un café la semana anterior, medio bromeando cuando lo dijo, pero lo medité durante días y decidí que era exactamente correcto. Elegí una mañana de martes. Luna estaba en la cocina cuando bajé las escaleras y me aseguré de parecer distraído, un poco estresado, algo no inusual en mí antes de una gran presentación. Serví café y dije,
casi de forma casual, tengo una reunión el jueves con los socios de Meridian. Finalmente están avanzando con la expansión de Atlanta. Probablemente estaré ocupado todo el día y podría quedarme a pasar la noche. Luna levantó la vista de su teléfono. ¿Jueves? Sí, puede que no vuelva hasta el viernes por la mañana. Me encogí de hombros. Gran cosa si sale bien. Ella asintió. Está bien, me encargaré de los niños. Fui a trabajar. No le dije a nadie en Meridian sobre ninguna reunión en Atlanta porque no había ninguna. Llamé a Par desde mi coche y le dije que vigilara a Sloan a partir del miércoles por la noche. El jueves por la mañana, conduje a casa de Grant en lugar de a la oficina y trabajé desde la mesa de su cocina. A las 11:14 de la mañana, Par me envió un mensaje de texto. Está en tu casa. Llegó a las 10:52. Coche aparcado a 2 calles. A las 12:30 del mediodía, todavía dentro. A las 2:17 de la tarde, saliendo ahora. Fotos adjuntas. Abrí las fotos. Dwan Sloan saliendo por mi puerta principal. Luna visible en el umbral detrás de él. Sin tocarse. Lo suficientemente cuidadosa para eso. Pero su postura, su expresión, la facilidad sin prisas de todo el asunto contaban la historia con suficiente claridad. Par también había capturado algo que no había anticipado. Cuando Sloan llegó a la acera, se giró y Luna le entregó un trozo de papel doblado. ¿Un sobre? ¿Qué hay en el sobre? Le envié un mensaje de texto. Par respondió 20 minutos después, lo seguía a una cafetería en la calle 12. Lo abrió en la mesa. Contenido de la fotografía desde el asiento adyacente. Escaneando y enviando ahora. El escaneo llegó unos minutos después. Dentro del sobre había una sola nota escrita a mano por Luna y un cheque personal de su cuenta del estudio por $1,000. Me senté en la cocina de Grant y lo miré fijamente. «¿La tienes?», dijo Grant en voz baja desde el otro lado de la mesa. Había estado leyendo las actualizaciones por encima de mi hombro. «Sí», dije. Dejé el teléfono y cogí mi café. Ahora tengo que averiguar exactamente cuándo usarlo. Conocía la reputación de Raymond Dix desde hacía 3 años antes de sentarme frente a él en una habitación. Dirigía Apex Creative Group, una firma de medios y branding de tamaño mediano con sede en Brentwood, a unos 20 minutos de las oficinas de Meridian. Habíamos competido por los mismos clientes más de una vez, y cada uno habíamos ganado y perdido nuestra parte. Lo conocía como agresivo, metódico y no particularmente interesado en las formalidades. Tenía 50 años, había construido su empresa a partir de una tienda de 2 personas y era ampliamente considerado como el operador más inteligente del mercado de medios de Nashville fuera de los grandes actores nacionales. No éramos amigos. No éramos enemigos. Éramos competidores que nunca habíamos necesitado ser otra cosa. Eso cambió un martes por la tarde a mediados de noviembre. Grant me había avisado la semana anterior. Había oído a través de un contacto mutuo en la industria que X estaba lidiando con algo personal que se había cruzado con su negocio, algo que involucraba a un consultor que se había acercado a su firma más de lo que pretendía. Grant no tenía detalles, pero tenía un presentimiento. Llamé a Raymond Dix directamente. Sin intermediarios, sin pretexto. Le dije que tenía información sobre un hombre llamado Dwan Sloan y que sospechaba que teníamos un problema común. Hubo una pausa en la línea. Luego dijo, ¿cuándo podemos reunirnos? Nos sentamos en una cabina de esquina en un restaurante en Green Hills, sin nadie cerca. X llegó antes que yo y ya tenía café. Era un hombre compacto con una mirada directa y sin movimientos innecesarios. Habló primero. Sloan se me acercó hace 8 meses, se presentó como consultor de estrategia de marca con una impresionante lista de clientes. Hice una diligencia de vida superficial, sus referencias se verificaron, su LinkedIn estaba pulido. Lo incorporé de forma provisional. Hizo una pausa, girando su taza una vez. 3 meses después, descubrí 2 cosas simultáneamente. Una, sus credenciales eran fabricadas. Las licencias, los clientes anteriores, el portafolio, todo construido. 2. Había desarrollado una relación personal con alguien dentro de mi firma.
Alguien con acceso a contratos de clientes y estructuras de precios. Mantuve mi expresión neutral. ¿Tomó algo? Nada que pueda probar en los tribunales. Pero 2 clientes se fueron dentro de los 60 días de su partida del proyecto. Fueron a un competidor cuya propuesta era sospechosamente cercana a nuestros documentos de estrategia interna. X me miró fijamente. No es un oportunista romántico, señor Harrington. Es un corredor de información. Las relaciones personales son el método. El dinero y la inteligencia son el producto. Le conté que Apolo había encontrado los 20 meses de transferencias. La situación anterior en Memphis, la foto de hace 6 años en la gala benéfica. X escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, entonces, ha estado trabajando a tu esposa durante al menos 6 años. ¿Y tienes documentación de las transferencias financieras? Mi investigador privado la tiene. Mi abogado la tiene. X asintió lentamente. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y colocó una unidad USB sobre la mesa entre nosotros. Tengo algo que podría serte útil. Comunicaciones entre Sloan y mi antiguo contacto dentro de Apex. Correos electrónicos, la mayoría. Establecen un patrón claro de cómo opera, cómo identifica objetivos, cómo construye la relación, cómo estructura los acuerdos financieros. Deslizó la unidad hacia mí. No puedo usarla públicamente sin exponer la vulnerabilidad de mi propia firma, pero puedes usarla para establecer quién es. Y lo que le hizo a tu matrimonio no fue personal. Fue profesional. Cogí la unidad. ¿Por qué me ayudas? X cogió su café. Porque Sloan me costó 2 clientes y 6 meses de sueño. Y porque hombres como él siguen operando mientras nadie arma el panorama completo. Me miró a los ojos. Arma el panorama completo, señor Harrington. Conduje de vuelta a la oficina de Par y le entregué el USB. Él ya lo tenía en su ordenador en menos de 1 hora. Las comunicaciones confirmaron todo lo que X había descrito, una metodología, un plan de juego. Juan Sloan lo había utilizado en al menos 4 mujeres en 3 ciudades que pudieron identificar. Y Luna no era su primera operación a largo plazo. Ella era solo la actual. Esa noche, me senté en mi escritorio después de que los niños se durmieron y agregué 3 páginas a mi cuaderno. Fechas, cantidades, nombres, la forma de todo, dispuesto en orden. Luna pasó por la puerta de la oficina alrededor de las 9:30 y se detuvo al ver la luz encendida. Trabajando hasta tarde, terminando algo, dije sin levantar la vista de la página. Ella se quedó allí un segundo, luego siguió adelante. La escuché cerrar la puerta del dormitorio. Yo seguí escribiendo. La llamada de la doctora Renata Sieles llegó un jueves por la mañana mientras conducía a la oficina. La doctora Sieles era la terapeuta de los niños. Habíamos empezado a llevar a Caleb con ella hacía 8 meses cuando sus notas bajaron y se había metido en 2 peleas en la escuela. Ella había sido buena para él, directa y sin tonterías. Aurora había empezado a verla mensualmente como precaución, algo que Luna había sugerido y a lo que yo había accedido sin dudarlo. Contesté al segundo timbrazo. Señor Harrington, dijo ella. Quiero ser transparente con usted sobre algo. Y quiero recalcar que esta llamada se está haciendo con la misma transparencia a ambos padres. Se me ha informado de que la señora Harrington ha tenido varias conversaciones conmigo durante el último mes que han incluido caracterizaciones de su paternidad y el ambiente hogareño que creo que usted debería conocer. Me detuve en un estacionamiento y paré el coche. ¿Qué tipo de caracterizaciones? La doctora Sieles eligió sus palabras con cuidado. Descripciones de indisponibilidad emocional. Sugerencias de que el ambiente hogareño ha sido tenso debido a su comportamiento. Afirmaciones de que los niños le han expresado preocupaciones que no me han expresado a mí. Una pausa. Quiero ser clara. En mis sesiones con Caleb y Aurora, ninguno de los niños ha indicado nada que se alinee con lo que la señora Harrington ha descrito. Los niños no siempre dicen todo a un terapeuta. Pero la desconexión aquí es lo suficientemente significativa como para que me sintiera obligada a planteárselo directamente. Mantuve mi voz firme. Aprecio eso, doctora Sieles.
También me gustaría sugerir, en adelante, que cualquier comunicación de cualquiera de los padres con respecto al progreso terapéutico de los niños pase por ambos padres simultáneamente. Debería haber establecido ese límite antes. Lo estoy estableciendo ahora. Eso me parece correcto, dije. Después de colgar, me quedé en el estacionamiento unos minutos. Luna había estado trabajando en una terapeuta. En silencio, constantemente, construyendo una imagen de mí como el problema en la casa, probablemente durante meses. Estaba bien ejecutado. Se lo concedo. Si la doctora Shields hubiera sido menos escrupulosa, podría haber funcionado. Usó a la propia terapeuta de sus hijos contra él. Eso ya no es solo traición. Eso es un nivel completamente diferente de frialdad. Llamé a Patricia Horn desde el estacionamiento. Escuchó el resumen y se quedó en silencio un momento. Está construyendo una narrativa de custodia, dijo Patricia. Esto es consistente con lo que esperaríamos si ella ha estado consultando a su propio abogado en secreto. El ángulo del terapeuta es común. Intentas establecer un registro profesional de deficiencia parental antes de que comiencen los procedimientos de divorcio. Su voz era firme y precisa. El hecho de que la terapeuta te llamara es significativo. Esa llamada, debidamente documentada, se convierte en evidencia del intento en sí. ¿Cómo lo documento? Haz un seguimiento con la doctora Shields por escrito hoy. Un correo electrónico, pidiéndole que confirme lo que te dijo. Manténlo objetivo. Sin editorializar. Probablemente responderá y esa respuesta pasará a formar parte de tu expediente. Patricia hizo una pausa. Y señor Harrington, le recomendaría cambiar a un terapeuta diferente para los niños, alguien con quien ninguno de ustedes tenga una relación previa. Un borrón y cuenta nueva. Pasé mi hora de almuerzo en eso. Encontré a un psicólogo infantil bien recomendado en Westside, hice citas para ambos niños para la semana siguiente y le envié a la doctora Shields un correo electrónico cuidadoso y profesional resumiendo nuestra conversación. Su respuesta llegó antes de que terminara el día, medida, profesional y claramente escrita por alguien que entendía que eventualmente podría ser leída por un juez. La imprimí y la agregué al archivo. Esa tarde, Grant vino después de cenar. Nos sentamos en el porche trasero mientras los niños veían una película dentro, y le conté lo de la semana. Raymond X, la unidad USB, el terapeuta. Grant se quedó en silencio por un momento después de que terminé. Luego negó lentamente con la cabeza. Ella tenía una estrategia de 3 frentes, el dinero, el hombre y la narrativa. Sí. Y ella pensó que yo estaba demasiado ocupado para notar algo de eso. Miré hacia el patio trasero. El viejo columpio que Caleb ya no usaba, pero Aurora aún usaba a veces. Ella sabía exactamente lo que me importaba, dije, simplemente calculó mal lo que haría cuando me enterara. Grant me miró. ¿Qué vas a hacer? Giré la taza de café en mis manos. Todo lo que Patricia me diga que haga y exactamente en el orden en que me diga que lo haga. Él asintió una vez. Patricia Horn me llamó un lunes por la mañana y dijo 4 palabras, estamos listos para avanzar. Había estado esperando esas palabras durante 3 semanas. Todo lo que Par había reunido. Todo lo que Raymond X me había entregado en esa unidad USB. La trampa que yo había tendido y en la que Luna había caído directamente. Todo estaba documentado, organizado y guardado en un archivo en la oficina de Patricia que era lo suficientemente grueso como para servir de tope de puerta. Lo presentamos esa tarde. Petición de divorcio, moción de custodia y una presentación separada que señalaba las transferencias financieras como malgasto conyugal. Patricia tuvo tiempo de servirlo con precisión antes de que Luna pudiera contratar a su propio abogado, lo que significaba que ella estaría luchando por encontrar representación mientras nosotros ya teníamos 2 movimientos de ventaja. Yo estaba en la oficina cuando el agente judicial fue a la casa. Grant me llamó 10 minutos después. Ella me llamó, dijo. No sabía a quién más llamar. Sonaba como si la hubiera atropellado un autobús. ¿Qué dijo? Que la sorprendiste. Que no entendía por qué no podías simplemente hablar con ella. La voz de Grant era seca. Le dije que intentaste hablar en el baño hace 3 semanas y ella respondió con una historia inventada sobre un cliente.
¿Cómo se lo tomó? Colgó. Luna me llamó 2 veces esa tarde. Dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz. Patricia había sido clara. No había comunicación directa fuera de los canales documentados. Le envié un mensaje de texto a Luna con una sola línea, toda la comunicación a través de abogados de ahora en adelante, y lo dejé así. Al día siguiente, se presentó en Meridian. Me enteré por nuestra recepcionista de que había llegado sin previo aviso, había pedido verme y le habían dicho que estaba en una reunión. Esperó 20 minutos en el vestíbulo y luego se fue. Me enteré de ello de segunda mano. La reunión que había interrumpido era real, una llamada con un cliente que no tenía nada que ver con todo esto, pero la óptica de que ella se presentara en mi lugar de trabajo sin invitación era exactamente el tipo de cosas que Patricia me había dicho que documentara. Lo anoté esa noche, hora y fecha, y lo agregué al archivo. 3 días después, contrató a un abogado. Su nombre era Preston Bass. Lo reconocí. Un bufete de abogados de familia del centro con reputación de tácticas agresivas y posturas mediáticas. Patricia no estaba preocupada. Bass juega para la galería, me dijo. Hace ruido y espera que la otra parte se asuste. Nosotros no lo haremos. El primer golpe real llegó el martes siguiente cuando Bass presentó una contramoción alegando mala conducta financiera por mi parte. Específicamente, afirmó que yo había realizado transferencias no autorizadas de la cuenta conjunta para financiar lo que describió como gastos personales no revelados y que había estado reduciendo deliberadamente los recursos financieros del hogar en anticipación de un litigio. Era fabricado. Cada dólar en nuestras cuentas estaba contabilizado. Cada transferencia documentada y legítima. Pero ese no era el punto. El punto era enturbiar el agua, hacerme parecer que estaba ocultando algo para que las transferencias de $19.000 de Luna a la empresa fantasma de Dwan Sloan parecieran solo una parte de un problema mutuo. Me senté en la sala de conferencias de Patricia y la escuché repasar la presentación de Bass sin levantar la voz ni una sola vez. Está adivinando, dijo, dejando el documento. No tiene nada. Si tuviera algo, lo habría presentado al principio. Me miró. Respondemos con sus registros financieros completos de los últimos 3 años. Limpios, organizados, anotados. Enterramos su alegación bajo documentación. Hágalo, dije. Paler tenía una pieza más en la que había estado trabajando durante 2 semanas. La situación de Memphis, el esposo anterior que había tratado con Sloan y se había arreglado discretamente. Par lo había rastreado a través de registros judiciales y había hecho una llamada discreta. El nombre del hombre era Gerald Whitfield, y había accedido a proporcionar una declaración escrita confirmando el patrón que había experimentado, las credenciales falsificadas, el acuerdo financiero, la forma en que Sloan había operado. Leí la declaración de Whitfield esa noche en mi escritorio. Era un documento sencillo y cuidadoso, fechas, cantidades, una descripción de cómo había terminado. Al final, había escrito una línea que no formaba parte del resumen legal, espero que le golpees más fuerte de lo que lo hice yo. Tenía la intención de hacerlo. Aurora me trajo un dibujo antes de acostarse esa noche. 2 figuras de palitos tomadas de la mano, etiquetadas como papá y Rora en su imprenta cuidadosa. Lo pegué en el borde de la lámpara de mi escritorio y lo miré por un rato después de que ella se durmió. Pase lo que pase en ese tribunal, estos 2 niños volverían a casa conmigo. Ese era el único resultado al que me dirigía. La gala trimestral de Meridian se celebraba cada noviembre en un hotel del centro. Clientes, socios, contactos de la industria, la rotación habitual de rostros. Luna y yo habíamos asistido juntos todos los años desde que me uní a la empresa. Este año, fui solo. No lo anuncié. No le di importancia. Simplemente llegué, me registré y me moví por la sala como siempre lo había hecho. Saludos, conversaciones, una bebida que apenas toqué. Pero la gente se dio cuenta. En nuestra industria, en nuestro círculo, la ausencia habla en voz alta. La ausencia de Luna Harrington, de pie a mi lado en la gala de Meridian, 2 semanas después de que los expedientes de divorcio aparentemente hubieran comenzado a circular discretamente por la red profesional de Nashville. Habló con un volumen particular. Raymond Dix me encontró cerca de la barra alrededor de las 8:30.
Pareces un hombre que durmió bien anoche, dijo, lo que era su versión de un cumplido. Lo hice, le dije, y era cierto. Sostuvo su vaso sin beber de él. Vas presentó una contramoción. Patricia me dijo que no está preocupada. Tiene razón en no estarlo. X miró a través de la sala, luego de vuelta a mí. Por si sirve de algo, la declaración de Whitfield va a importar. Un patrón documentado cambia la conversación de disputa matrimonial a esquema depredador. Los jueces notan esa distinción. Eso es lo que piensa Patricia también. Asintió una vez. Permanecimos en un silencio cómodo por un momento, lo que habría sido impensable hace 3 semanas. Sabes, dijo X finalmente, he competido contra ti durante 3 años y nunca pensé si te respetaba. Una pausa. Lo hago, para que conste. Lo miré. Igual. Él siguió adelante. Me quedé donde estaba por un minuto, observando la sala. Hace 1 año, habría estado buscando la luna, asegurándome de que estuviera cómoda, asegurándome de que estuviéramos moviéndonos por la sala como lo hacen las parejas en eventos de la industria. Ahora, simplemente estaba aquí, presente para mis propios propósitos, en mis propios términos. Era un sentimiento diferente al que había esperado. No solitario, no triunfante, simplemente limpio. Patricia me llamó a la mañana siguiente con una noticia que no había anticipado. Bass se había puesto en contacto con ella la noche anterior, después de la gala. Como si mi aparición allí solo hubiera sido una señal de algún tipo. Quería discutir un marco de acuerdo. Sin litigios, sin juicio, una resolución negociada. Está asustada, dijo Patricia. ¿De qué? Específicamente, de la evidencia financiera. Bass ya ha visto el informe de par, la versión completa que revelé en respuesta a su contramoción. ¿Sabes sobre la declaración de Whitfield? ¿Sabes sobre X y la unidad USB? Una breve pausa. Su cliente no le contó todo antes de tomar el caso. Está recalibrando. ¿Cómo es un acuerdo?, pregunté. Ella propone custodia compartida, una división de bienes 50/50 y ningún apoyo conyugal en ninguna dirección. No respondí de inmediato. Caminé hasta la ventana de mi oficina y miré la calle de abajo. La custodia compartida significaba que mis hijos irían y vendrían durante el resto de sus años escolares. Significaba que Caleb y Aurora pasarían noches en una casa a la que Dwayne Sloan tenía acceso con una mujer que había estado manteniendo un acuerdo financiero con él durante 20 meses mientras yo pagaba la hipoteca. No, dije. Custodia física completa, custodia legal primaria, visitas estructuradas. Ella puede verlos. No estoy tratando de sacarla de sus vidas, pero ellos vuelven a casa conmigo. Patricia se quedó en silencio un momento. Esa es una línea más difícil de mantener en los tribunales, en ausencia de pruebas de daño directo a los niños. Tengo la documentación del terapeuta, dije. Ella intentó manipular al terapeuta de los niños para construir una narrativa de custodia. Eso está en el expediente. Así es, reconoció Patricia. De acuerdo, responderé en consecuencia. Su voz cambió ligeramente, algo que se acercaba a la aprobación. Señor Harrington, quiero que sepa que en 20 años de derecho de familia, los clientes que vienen a mí con este nivel de documentación son los que determinan el resultado. Usted ha hecho el trabajo. Le di las gracias y colgué. Esa noche, llevé a Caleb y Aurora a su pizzería favorita en Charlotte Avenue. Caleb se comió 3 rebanadas y se quejó de que su entrenador de baloncesto estaba haciendo ejercicios de acondicionamiento adicionales antes de las pruebas. Aurora declaró que los champiñones eran la mejor cobertura y que cualquiera que no estuviera de acuerdo estaba equivocado. Yo comí mi propia comida y los observé, sin pensar en nada más que en lo que tenía delante. En el camino a casa, Aurora se quedó dormida en el asiento trasero. Caleb se quedó en silencio por un momento, luego dijo sin mirarme, «Papá, va a estar todo bien entre tú y mamá». Lo miré por el espejo retrovisor. 13 años, tratando de hacer una gran pregunta con la voz más pequeña posible. Va a ser diferente, dije con cuidado. Pero tú y Aurora siempre vais a estar bien. Eso es lo que importa. Asintió y volvió a mirar por la ventana. No preguntó nada más.
A veces eso es suficiente. No todas las respuestas, solo la correcta en el momento adecuado. Entré en la entrada y me quedé en el coche un minuto después de que Aurora se despertara. La casa estaba iluminada, con un aspecto cálido desde el exterior. Pasara lo que pasara en las próximas semanas, esto seguía siendo nuestro. Y no iba a renunciar a ello sin luchar. Ya había ganado. La conferencia de conciliación tuvo lugar un martes por la mañana a principios de diciembre en una sala de conferencias alquilada en un bufete de abogados neutral en Second Avenue. Patricia había elegido el lugar deliberadamente. Sin terreno propio, sin historia, sin ventaja para ninguna de las partes al entrar por la puerta. Llegué 10 minutos antes. Luna y Preston Bass llegaron juntos 3 minutos tarde, lo que me dijo que Bass la había leccionado sobre la imagen. Ella parecía compuesta, un buen traje, maquillaje cuidado, el tipo de presentación que requiere esfuerzo para parecer sin esfuerzo. Lo reconocí porque la había visto arreglarse en el espejo de nuestro baño durante 14 años. Me miró cuando se sentó. Yo le devolví la mirada sin expresión y me volví hacia Patricia. Bass abrió con su posición, custodia compartida, división equitativa de bienes, sin reconocimiento de las transferencias financieras como malgasto conyugal. Lo enmarcó como una disolución sencilla de un matrimonio que había seguido su curso. Lenguaje tranquilo, tono razonable, el tipo de propuesta que se hace cuando se sabe que la otra parte tiene las cartas y se espera que se conformen por la imagen. Patricia le dejó terminar. Luego abrió su carpeta. En los siguientes 40 minutos, lo expuso todo. El informe financiero completo de par, los números de cuenta, la cronología de las transferencias, el registro de la empresa fantasma, la conexión con la LLC de Duane Sloan, la reunión falsa del jueves y la entrega del sobre a Sloan por parte de Luna en cámara. La unidad USB de Raymond Dix y su contenido estableciendo la metodología de Sloan en múltiples objetivos. La declaración escrita de Gerald Whitfield de Memphis. La documentación del terapeuta de los niños. El correo electrónico de la doctora Shields confirmando el intento de construir una narrativa de custodia y su posterior retirada de esas conversaciones. Bass había sabido de algo, no de todo. Lo observé leer la declaración de Whitfield y luego dejarla con la particular quietud de un hombre que estaba recalculando. La compostura de Luna se mantuvo durante la sección financiera. Flaqueó ligeramente cuando Patricia leyó las comunicaciones de la unidad USB, los pasajes donde Sloan había categorizado sus objetivos, descrito sus métodos, anotado la duración y el rendimiento financiero de cada acuerdo. El nombre de Luna no estaba en esos archivos, pero el patrón era idéntico. Bass le puso una mano en el brazo, y ella se la quitó. Nuestra posición, dijo Patricia, cerrando la carpeta, es custodia física primaria para el señor Harrington. Visitas estructuradas para la señora Harrington. Revisadas cada 90 días. La casa familiar va al señor Harrington. La cartera de inversiones, de valor aproximadamente equivalente, va a la señora Harrington. El total de la transferencia de $19.400 se trata como malgasto conyugal y se compensa con su parte. Silencio. Bass se inclinó hacia Luna y le habló en voz baja. Ella negó con la cabeza 2 veces. Él volvió a hablar. Ella miró la mesa por un largo momento. Luego me miró. Los niños, dijo, y su voz fue lo primero sin guardar que le había oído en semanas. Quiero ver a los niños. Puedes, dije. Cada 2 fines de semana para empezar, con espacio para expandirse si el coordinador de padres está de acuerdo. Su garganta se movió. Eso no es suficiente. Es lo que está disponible ahora mismo, respondí. Pasaste las últimas 6 semanas tratando de construir un caso de que yo era un padre inadecuado a través del terapeuta de tus hijos. El coordinador de padres lo tendrá en cuenta. Muéstrale algo diferente en los próximos 6 meses, y el horario cambiará. Ella volvió a bajar la mirada. Bass escribió algo en su blog. Intercambiaron una mirada. Luego asintió una vez lentamente y comenzó a discutir el lenguaje con Patricia. Se necesitaron otras 2 horas para finalizar los detalles. Cuando se terminó y se recogieron las firmas, Bass empacó su maletín rápidamente y se fue. Luna se quedó al final de la mesa por un momento, abotonándose el abrigo.
Yo ya estaba hablando en voz baja con Patricia. Luna no dijo nada al salir. En la puerta, hizo una pausa y pensé que podría darse la vuelta. No lo hizo. Patricia me acompañó a mi coche después. Limpio, dijo simplemente. Gracias, le dije. Usted hizo la preparación, respondió. Yo solo la presenté. Conduje a casa a la luz de la tarde. Caleb y Aurora todavía estaban en la escuela. La casa en Elmwood Drive estaba en silencio. El tipo de silencio bueno esta vez, no el tipo equivocado. Caminé por la cocina, por el pasillo hasta el dormitorio principal. La puerta del baño estaba abierta, como me había acostumbrado a dejarla. Me paré en el umbral y miré el lavabo donde había estado la maquinilla de afeitar. El lugar donde el cepillo de dientes de un extraño se había sentado junto al mío. El toallero donde una toalla húmeda había contado una historia que Luna no había estado lista para explicar. Había estado en este mismo lugar hace 7 semanas y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Ahora estaba aquí y sentía otra cosa. No alivio, no victoria, solo la particular solidez de un hombre que no dejó que el suelo permaneciera inestable. Fui a la cocina y comencé a preparar la cena antes de que los niños llegaran a casa. 8 meses después, Caleb entró al equipo de baloncesto. Me envió un mensaje de texto desde el gimnasio con una cadena de letras mayúsculas que no necesitaban traducción. Estaba en una reunión con un cliente cuando llegó y me excusé por 60 segundos para responder, sabía que lo harías. Cena esta noche. Tú eliges. Él eligió el lugar de hamburguesas en Broadway. Aurora pidió aros de cebolla como acompañamiento y se comió la mayoría de los de Caleb. La vida se había reorganizado en algo que no había planeado. Pero empezaba a reconocerlo como mío. La casa de Elmwood era nuestra. Los 3, de una manera que nunca había sido cuando éramos 4. Eso suena a pérdida, y en algunos aspectos lo fue, pero también era la versión más auténtica del lugar que jamás había sido. La historia de Dwan Sloan tuvo un postscriptum. Patricia me había reenviado un breve resumen en marzo. Una sentencia civil dictada contra él en un tribunal de Tennessee derivada de una demanda consolidada que incluía mi caso, el asunto de Memphis de Whitfield y una tercera situación de Knoxville que Parr había descubierto durante la investigación más amplia. Sloan no había impugnado nada de ello. Sus LLC de Tennessee se disolvieron. Aparentemente se había reubicado en algún lugar fuera del estado con significativamente menos recursos de los que había llegado. Raymond Dix y yo habíamos almorzado 2 veces desde noviembre. Nos habíamos referido un cliente el uno al otro. Ninguno de los dos se había vuelto cálido exactamente, pero nos habíamos convertido en algo más útil. 2 personas que se entendían y lo habían demostrado bajo presión. Esa era su propia clase de relación. Luna veía a los niños los fines de semana alternos. El horario se había mantenido. La revisión del coordinador de padres en abril había transcurrido sin problemas. Nada que ampliar, nada que reducir. Caleb lo manejó a su manera tranquila y concentrada. Aurora hacía preguntas. A veces, las que hacen los niños de 9 años cuando intentan entender un mundo que ha cambiado. Yo les respondía con la mayor honestidad posible, sin hacer que cargaran con más de lo que debían. Grant y yo tomábamos café cada 2 jueves. Él había empezado a salir con alguien, una mujer que conoció en un evento de la industria, y parecía más ligero por ello. Me preguntó una vez, con cuidado, si yo estaba pensando en seguir adelante. Le di una respuesta directa. Todavía no. Tal vez eventualmente, pero no porque esté buscando algo para llenar un vacío. Él asintió como si eso tuviera sentido para él. Un sábado a finales de julio, estaba haciendo el tipo de mantenimiento de fin de semana que las casas exigen, arreglando una bisagra de armario, reemplazando una bombilla en el pasillo, y terminé en el baño principal con una caja de herramientas. Volviendo a sellar el borde del lavabo donde el viejo sello había comenzado a levantarse. Trabajé metódicamente, como lo habría hecho mi padre. Sin prisas, cada paso hecho correctamente antes de pasar al siguiente. El baño había sido repintado en primavera. Toallas nuevas, pequeños cambios que sumaban algo diferente. No parecía la habitación donde todo se había roto. Parecía una habitación que había sido rehecha. Terminé la línea de sellado,
limpié las herramientas y me aparté para revisar el trabajo. El lavabo estaba limpio y nivelado. El espejo mostraba a un hombre en ropa de fin de semana con una caja de herramientas, mirando lo que había arreglado. Nada dramático, solo un trabajo bien hecho, ¿verdad? Aurora apareció en el umbral detrás de mí, sosteniendo un libro. Papá, ¿ya casi terminas? Caleb dijo que podríamos ir al parque. Dame 2 minutos, le dije. Ella desapareció por el pasillo. Guardé las herramientas, me lavé las manos y eché un último vistazo a la habitación. No con pesar, no con el recuerdo de aquella noche de octubre presionando. Solo una habitación en mi casa donde había arreglado algo que necesitaba ser arreglado. Luego me sequé las manos, cogí las llaves y fui a llevar a mis hijos al parque. Bueno, creo que algunos hombres se desmoronan cuando todo se rompe. Este hombre no lo hizo. Se cayó, se volvió inteligente y reconstruyó todo a su manera. Esa es la clase de historia que creo que todos necesitamos escuchar a veces. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo vídeo.